Santos es ingeniero ambiental y también está especializado en seguridad industrial. De hecho, hoy por hoy es el que está trabajando en esa área, en la construcción del gran hospital de Coronel Oviedo. Agustín Santos, buenos días, ¿cómo te va? Días para ti, para la audiencia, un gusto saludarles, quedo atento a lo que podamos conversar. Agustín, Coronel Oviedo, de hecho, siempre fue caracterizado por tener establecimientos industriales. Un tiempo desaparecieron, hoy vuelven, y creo que es importante un poco analizar qué situaciones se deben tener en cuenta básicamente para garantizar la seguridad de los trabajadores, ya sea en grandes obras como el Gran Hospital, en establecimientos industriales de madera, textil y otros tipos de establecimientos donde hay gran tráfico de personas trabajando. Asimismo, el decreto 14.390 que regula la actividad en seguridad ocupacional dentro de los emprendimientos dice: el emprendimiento con menos de 120 obreros debe contar con un asesor externo en seguridad y salud ocupacional. ¿Qué implica eso? Que un asesor vaya una vez o dos veces a la semana y verifica el lugar tanto para el personal o la infraestructura misma. Uno, aquel emprendimiento que cuenta con más de 120 obreros debe contar con un asesor permanente en el emprendimiento. Permanente significa aquel que cumple horario y está constantemente dentro de un emprendimiento y regula todas las actividades del obrero, de la infraestructura, para que esté de acuerdo a la necesidad en cuanto a riesgo. Ahora, honestamente, eso no se cumple a simple vista, ¿verdad? Entonces, de ahí partamos. Lo ocurrido a lo que mencionabas anteriormente con respecto a lo que ocurrió con este emprendimiento, creo que una maderera. Sí. Ocurre esto porque hay un déficit de control. ¿Y quién hace ese control? Y justamente un técnico en salud y seguridad ocupacional o técnico industrial. Es aquel que está a diario viendo si no haya inconvenientes en instalaciones eléctricas, y si hay algún inconveniente, pues informa, y el propietario, dueño del emprendimiento debe acceder a regular esos inconvenientes o esas faltas de mantenimiento en los diferentes sectores de la instalación. Llamarle eléctrico, aire, infraestructura débil, techos, calderas y otras situaciones referentes a este emprendimiento objetivamente. Ahora, Agustín, no, te estamos perdiendo un poco la comunicación. No sé si está en un lugar con baja señal o está en movimiento. Estoy en la zona de Aguapestí, ahora y capaz que sea por la señal, pero voy a tratar de quedarme en un lugar. Bueno, te agradecería mucho. Ahora, Agustín, ¿qué es lo que se tiene que tener básicamente en cuenta para ponerle un emprendimiento con 30 personas como este caso del aserradero en materia de seguridad industrial y seguridad física? En cuestiones de seguridad personal, pues bueno, de acuerdo al emprendimiento, el obrero debe contar con equipamientos básicos, iniciando desde un zapatón de seguridad con punteras de hierro, cascos de seguridad, chalecos reflectivos, tapabocas con filtros en este caso, porque recordar que el emprendimiento maderero arroja muchos residuos cuando se cortan las maderas y otras cuestiones. Deberían de contar con guantes para evitar aplastamientos, evitar rupturas o fracturas, en este caso de algún aplastamiento de alguna maquinaria o algún elemento que se vaya a trabajar. Eso es lo otro. Luego se analiza in situ al operario de qué está haciendo, qué está manejando, y de acuerdo a eso se le va también equipando. O sea, ese es lo básico, ¿entendés? Y a lo que tendría que incrementarse, pues bueno, eso se hace in situ y a diario, de acuerdo al movimiento del operario que realiza actividades dentro del emprendimiento. Entiendo.
Le seguimos escuchando con mucha dificultad a Agustín, pero creemos que es muy importante este tema. Y en materia de elementos de seguridad, como son los equipos de primero auxilio, prevención de incendios, salida de emergencia, todo esto también, Agustín, forma parte del gran cúmulo de factores a tener en cuenta para la seguridad. Asimismo, Cristian, el emprendimiento necesariamente debe contar con un sector que le llaman enfermería, donde deben contar con elementos básicos de primeros auxilios. Con respecto a el combate contra incendios, deberían de contar mínimo con extintores cada cierta distancia, de acuerdo a qué material estén utilizando. Bocas de incendio necesariamente que habilita a los bomberos, la municipalidad, para casos, en este caso, por ejemplo, un emprendimiento maderero sí o sí tendría que contar con bocas de incendio para facilitar la extinción de fuego, tanto del personal adiestrado dentro de la obra o la presencia de bomberos, ¿me entiendes? Ahora, eso regula el técnico, informa y se hace cargo la municipalidad, el dueño de la empresa y los bomberos. Y Agustín, este tema que tiene que ver con las vallas perimetrales en las industrias, ¿también forma parte de la seguridad por algún tipo de escape que pueda haber de insumos o productos que podría ser nocivos o desechos? Sí, señor. Generalmente en un establecimiento industrial maderero se utilizan los llamados cercos vivos o rompevientos, que generalmente se utilizan vegetales, eucaliptos y otros tipos de árboles que eviten que la circulación o la expansión de partículas puedan quedarse dentro de un perímetro o en la totalidad, o por lo menos en un mayor porcentaje que no se escape hacia los vecinos, por dar un ejemplo. Y eso es justamente el trabajo del técnico, que va dando sus sugerencias y como te digo, el cumplimiento queda exclusivamente a cargo del dueño de la empresa, más el régimen de control de parte de la municipalidad y el Ministerio del Trabajo en sí. Saludarte, Agustín, muy buen día. Néstor Castillo soy. Entiendo que la seguridad ocupacional en cuanto a operarios, en cuanto a trabajadores, es una cuestión, y desde la perspectiva también, en tu condición de ingeniero medioambiental y de consultor, esos detalles que daba, como por ejemplo la franja de mitigación con árboles. Conozco, por ejemplo, que para emprendimientos de avicultura estos también son necesarios para mitigar olores, pero los residuos o polvos de acerrín de una empresa maderera pueden ser nocivos para la salud humana. No. Cuando hablas de acerrín es un material particulado grande. Entendemos, es algo que puede agarrar en la mano en el andula en el depote lleva. Cuando es material particulado, hablamos del polvo que vemos en el aire. Ese sí es nocivo, claro, para el hombre, para el animal. ¿Por qué? Porque lo respiramos constantemente. Entonces eso es lo que debe mitigar la empresa. De hecho, que hay ciertos factores y ciertos mecanismos para evitar que el material particulado salga de dentro del local del emprendimiento. Ahora, son tecnologías ya más específicas, pero lo básico es tener un cerco vivo a partir de la plantación de árboles al emprendimiento que evite que salga. ¿Y quién se encarga de controlar estas especificaciones, ingeniero? En caso de que el emprendimiento cuenta con un asesor externo que cada 1 o 2 veces a la semana, se encarga el técnico, informa al dueño del emprendimiento, tanto como asesor externo permanente,
se encarga el técnico en seguridad ocupacional o industrial, constantemente generando informes y sugiriendo que se haga tal o cual acción para evitar ciertos inconvenientes de acuerdo al emprendimiento, don Néstor. Eso ya en una suerte hasta de choque de intereses, diría yo, porque el asesor externo es contratado por el dueño de una industria. Claro. Y mayormente, si tuviese objetividad, asumo que debería de puntualizar alguna deficiencia. Pero digo, institucionalmente hablando, entonces, MADES no controla esos aspectos. Sí, el MADES controla en ciertos aspectos la regularización, porque al expedirte una licencia ambiental te dice, señor Néstor, le vamos a otorgar la licencia, pero en el plazo de 90 días o 120 días usted debe realizar tal o cual acción para mitigar tal o cual inconveniente o futuro inconveniente que pueda crear el emprendimiento. Y en teoría tendría que ellos cumplir eso y controlar, y luego se le notifica de vuelta al dueño y se le dice, bueno, ok, está aprobado, ok, no está aprobado. Y se sigue hasta que se regularice efectivamente lo condicionado, ¿me entiendes? Y luego están otros aspectos como ruidos molestos. Una industria maderera ocupa mucho de eso con las maquinarias que operan. ¿Hay decibeles específicos que deben cumplir estas industrias? ¿Hay horarios específicos a los que ajustarse o pueden tener horarios hasta de 24/7 si se quiere, siempre y cuando si estén sujetos a condiciones normales? Claro, el ruido se regula a partir del control de ruidos con un equipamiento llamados sonorímetros o de decibelímetros, tanto para el interior o exterior. El interior velando por la salud del operador y exterior por los vecinos, en este caso, ¿verdad? Y eso se realiza con la aplicación de cierta tecnología o varios elementos que puedan regular el ruido o sonido que pueda escucharse exteriormente o internamente, ¿me entiendes? Entonces todo eso se hace in situ, a partir del control del ruido que generan las máquinas principalmente y del resultado que arrojan las máquinas, en este caso los decibelímetros, y de acuerdo a eso se hace el informe y se hace un plan de mitigación de ruido. Bien, ingeniero, la ley está, el decreto que mencionaste, Sí. ¿tenés conocimiento de que los municipios estén adoptando medidas al respecto? No tengo conocimiento, Cristian, y honestamente creería que el 90% de los emprendimientos, llamamos emprendimientos tanto mínimos y máximos en Coronel Oviedo, que no cumplen. Por eso ocurren quejas de vecinos, accidentes de trabajo con operarios, accidentes de trabajo con maquinarias, porque dentro del control del decreto que regula también entra a tallar el control de las maquinarias. Si la maquinaria tiene ciertas condiciones para operar dentro de una actividad con carga, maquinarias de izamiento, que serían estas grúas, por hablar de un ejemplo. Entonces todo entra a tallar. La instalación eléctrica, lo básico, todo eso entra a regular y controlado por el técnico. Ingeniero, te agradecemos mucho por tu tiempo, por estos datos, y te voy a pedir aquí al aire si nos podés facilitar el decreto reglamentario sobre este tema para poder tener términos precisos sobre la seguridad industrial de la cual estamos hablando. Sí, les facilito, es muy extenso, pero es muy objetivo y básico por un lado, para que puedan ustedes también tener en cuenta qué es lo que se debe adoptar y adaptar dentro de un emprendimiento. Ingeniero Agustín Santos, experto en seguridad ocupacional